Acá los magmas tienen composiciones más básicas, más andesíticas, basálticas, basaltos, ¿no? Mientras que aquí tenemos magmas más félsicos, más riolíticos, más dacíticos. Y esto es porque el magma tiene que pasar una enorme espesor de corteza continental para que recién pueda salir a la superficie. A diferencia aquí que solamente son 10 kilómetros aproximadamente, mientras que aquí incluso llegan a los 70 kilómetros. Eso hace que el magma, mientras más demora en subir, se va contaminando. Y al contaminarse, pues se va cristalizando, se van formando nuevos minerales, ¿no? La cristalización fraccionada y demás. Entonces, eso es un poquito la diferencia de estos volcanes y por qué los volcanes del sur del Perú no tenemos pues esos ríos de lava, esas corrientes de lava bien fluida, ¿no? Bueno, el magma al final es una masa de roca fundida o semifundida que se encuentra debajo de la superficie terrestre. Esta es una imagen muy peculiar para mostrar que al final debajo de nosotros el magma está así expresado de esta forma, pero cuando sale a la superficie puede salir como ceniza, pueden salir como balísticos, pueden salir como flujos piroclásticos. Eso depende de cómo ha sido el ascenso, qué condiciones físico-químicas ha pasado para que suceda eso, ¿no? Ahí es donde tenemos, por ejemplo, la concentración, dependiendo la viscosidad, dependiendo la densidad, dependiendo la concentración de sílice, es que vamos a tener diferentes magmas. Las propiedades más importantes, físicas más importantes del magma justamente es la viscosidad, densidad y temperatura, debido a que justamente con esto es como nosotros podemos caracterizar con qué tan explosiva puede ser una erupción volcánica, ¿no? Los magmas sabemos que varían entre 70 y 1300 grados centígrados. Entonces, más o menos tenemos conocimiento de cómo se forma el magma o cómo se forman los volcanes. Y también ahora vamos a presentar cómo se distribuyen los volcanes en el sur del Perú. Tenemos los volcanes activos. Activo se denomina el volcán que ha tenido una o más erupciones en los últimos 10.000 años, en la época de los Holocénica, ¿no? Tenemos al volcán más activo del sur del Perú, tenemos al Ubinas. El volcán Ubinas es el más activo debido a que ha tenido varias recurrencias o frecuencia de erupciones. La última ha sido en el 2019, la última y la más fuerte en los últimos años, ¿no? Ha tenido en el 2015, en el 2013, el 2009, 2006, ¿no? Mientras que el otro volcán, el segundo volcán activo, es el Sabancaya. Y este volcán se encuentra en erupción desde el 2016, ¿no? Hasta ahora, ya tenemos más o menos casi 6 años de erupción volcánica. Pero eso que no nos asuste, porque la anterior erupción volcánica del Sabancaya duró 8 años, incluso más, desde el 90 hasta el 98, ¿no? Bueno, tenemos otros volcanes como el Huayna Putina, el Tixani, que lo vamos a explicar ahora, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de volcanes. Tenemos al Coropuna. Este volcán activo, bastante característico debido a que es el más grande, el que tiene mayor extensión y el que tiene un glaciar, ¿no? La cobertura glaciar y todo. Entonces, eso nos hace pensar de que este volcán puede emitir grandes cantidades de lahares primarios. Ahora lo vamos a ver esas definiciones, ¿ya? Después tenemos al Sabancaya, que ya le explicamos, acá está al lado derecho el Sabancaya, al lado izquierdo es el Ampato. Este Ampato, en realidad todo esto obedece a un complejo volcánico, ¿no? Este Ampato tiene más o menos más de 1 millón de años. Tenemos a Lubinas, justamente esto es una imagen de la erupción del 2014, el Misti. El Misti que ha tenido la última erupción ha sido en 1440 y 1470, ¿no? Y tenemos el Tixani también, que es diferente porque este se caracteriza por tener domos, es un complejo de domos. Miren esta especie de torta, una tártara, este es un domo, ¿no? Y tenemos al volcán Huayna Putina, este volcán bastante conocido por la erupción de 1600, que fue una de las erupciones más explosivas y más poderosas que ocurrió en tiempo histórico, ¿no? Estamos hablando de que si tienen conocimiento ustedes del Vesubio, el Vesubio, este volcán fue incluso hasta 3 veces más grande que la erupción del Vesubio en el 79, ¿no? Entonces, este volcán tuvo esa erupción bastante grande con una columna eruptiva de mayor de 30, 35 kilómetros que sepultó varios poblados en ese entonces, ¿no? Y para conocer, como nosotros podemos ver, cada volcán tiene diferentes rocas volcánicas, diferentes expresiones, diferentes formas. Y
la forma de cómo este magma sale a la superficie obedece a tres tipos de actividades eruptivas: las efusivas, con corrientes de flujos de lava; las extrusivas, que son más emplazamientos de domo, que es la lava, pero bastante viscosa, ¿no? Así como si uno estuviera apretando una pasta de dientes, ¿no? De esa, más o menos, de esa condición másica. Y las explosivas, aquí hay un error, las explosivas, que justamente son las que crean una columna eruptiva de 10, 20, 30, hasta 40 kilómetros de altura, como la que pasó en el volcán en 1991. Ahora, ¿qué más? Tenemos tipos de volcanes. Por ejemplo, al Misti lo consideramos estratovolcán. Estratovolcán porque es un volcán que ha ido formándose poco a poco. Cuando inició, quizás era solamente un montículo. Vino una erupción, se formó un poco más grande, otra erupción, otra capa, y otro estrato hasta ahora, ¿no? Quizás en una siguiente erupción de cada unos miles de años se forme un estrato más y el volcán Misti sea un poco más grande. Ese es un tipo de estratovolcán, a diferencia de un complejo volcánico, que son más de un edificio volcánico, ¿no? Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, incluso atrás todavía tenemos más edificios volcánicos, algunos domos y demás. Entonces, este es un complejo volcánico. Hay otros volcanes tipo escudo, que tenemos más que todo en Hawái, ¿no? Que son volcanes bastante chatos, pero bastante anchos, ¿no? Y justamente esto es porque la lava no es tan viscosa, sino es más fluida, ¿no? Y los volcanes monogenéticos, que son volcanes que se han originado, bueno, han tenido solo una erupción volcánica y de ahí simplemente se apagaron, ¿no? Y estos volcanes son bastante pequeños, estamos hablando de 30 metros de altura, de 50, 100 metros de altura, de 300 metros de altura, bastante pequeños, ¿no? Ahora, una vez que conocemos también cómo es cada volcán, este tiene, dependiendo de la actividad eruptiva, también tienen tipos de erupciones. Por ejemplo, las erupciones efusivas obedecen a un estilo del tipo hawaiano. Hawaiano porque es como su nombre lo dice, ¿no? Corrientes de lava y que se da especialmente en Hawái. Corrientes fluidas, ¿no? Ríos de lava candescente. Erupciones explosivas, tenemos tres clasificaciones: la estromboliana, vulcaniana y pliniana. La estromboliana, justamente por el volcán Stromboli en Italia, que tiene flujos de lava, pero también tienen algunas esporádicas emisiones de ceniza y algunos balísticos. Esto se asemeja justamente cuando tenemos pocor cociendo, ¿no? Y así de la nada comienzan a salir bolísticos incandescentes. Por otro lado, tenemos a la vulcaniana, que es muy característico en los volcanes del sur de Perú. La actividad del volcán Sabancaya es vulcaniana. La actividad del volcán Ubinas en el 2019 fue vulcaniana. La última actividad del Misti fue vulcaniana. Es lo más común. Pero si el magma se enriquece más con contenido de gases volátiles e incluso más volumen de magma, puede originarse una erupción del tipo pliniana, con columnas de, si acá tenemos columnas de 5 hasta quizás 10 kilómetros, acá tenemos hasta 30, 40 kilómetros, ¿no? Y la peleana justamente obedece a la extrusión de un domo, que al final el domo crece, crece y simplemente colapsa, ¿no? Para esto tenemos justamente varias clasificaciones, justamente el índice de explosividad volcánica, que es como una escala, lo mismo que se utilizan para, bueno, semejante a lo que se utiliza a un sismo, a una escala de Richter-Mercalli, mide la intensidad de un sismo, en este caso mide la intensidad de una erupción explosiva, desde 0 hasta 8. Ejemplos, tenemos el volcán Huayna Putuna, la erupción de 1600, justo calza en un índice de explosividad 6. La erupción del volcán Ubinas en 2019, un índice de explosividad 2, ¿no? El Tambora, que es la más grande registrada, obedece a un índice de explosividad 7, 8, ¿no? Bueno, ¿qué productos emite un volcán? De acuerdo a la clasificación, ¿no? A los fragmentos de magma solidificada se clasifican en tres: ceniza, lapilli y bloques. La ceniza es menor a 2 milímetros, lapilli entre 2 a 6,4 centímetros y bloques. Por ejemplo, puede haber una caída de ceniza, puede haber una caída de lapilli de pómez, o puede haber una caída de lapilli de escoria. Entonces, esto obedece al tamaño de grano y bloques, obviamente, ¿no? Ahora vamos a explicar rápidamente sobre los peligros volcánicos.
Tenemos principalmente 6 peligros volcánicos. El primero es el más frecuente que tenemos aquí en los volcanes del sur de Perú, son las caídas de ceniza. En esta imagen, este gráfico de peligros volcánicos de la USGS del 2000, podemos ver que justamente acá sale el magma por la chimenea, por el conducto, sale por el cráter y forma una columna eruptiva. Que esta columna eruptiva de cenizas, de gases, justamente llega a un momento donde las densidades, esta densidad es la misma de la densidad atmosférica y simplemente deja de crecer y se deja llevar por la dirección del viento, por los vientos, ¿no? Y en este caso, esta nube eruptiva puede irse a diferentes direcciones y después comienza a caer. Esta caída de ceniza o tefra, el término tefra es relacionado a todo lo que cae, ¿no? En este tipo de erupciones volcánicas. Que incluso que si se cruza con un poco de lluvia, puede generar lluvia ácida también, ¿no? Y esto, las repercusiones son que justamente después de una caída de ceniza, los poblados o las zonas expuestas a ello quedan así, ¿no? Totalmente cubiertos con cenizas, como esta foto del volcán Ubinas en el 2014. Y al final, estas cenizas, si bien es cierto, caen frías, no caen tan calientes y no matan, pero el hecho de que poco a poco caiga más y más ceniza, incluso puede hacer que colapsen los techos de las casas, ¿no? Y obviamente eso va a perjudicar a las fuentes de agua, a la ganadería, a la agricultura y a la salud humana también, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen del Calbuco. Habrán escuchado la erupción del Calbuco en Chile en abril de 2015, catalogado con un índice de explosividad 4 y tuvo más o menos 16 kilómetros de altura, ¿no? Y ahí podemos ver justamente una escala, acá está toda la ciudad, y podemos ver tremenda columna eruptiva. Acá tenemos una columna eruptiva del volcán Sabancaya del 2020. Incluso hay veces que no solamente salen de un mismo cráter, sino pueden salir de varios ventos o cráteres que pueden tener en la cima del volcán, ¿no? Ahora, con respecto a las caídas de Tefra, es muy importante conocer, así como un geólogo, una roca puede hablar mucho, ¿no? La roca por sí habla sola. Es igual aquí, en la caída de Tefra o en la vulcanología, la pómez, la lava, la roca de domo, la escoria, habla por sí sola. Y justamente nosotros hacemos un estudio de tefroestratigrafía. Esta es una columna de tefroestratigráfica, ¿no? Donde, por ejemplo, este es un afloramiento en el borde del cráter del volcán Huayna, donde podemos ver que tenemos hasta 12 metros de espesor de caída de pómez y ceniza. Acá podemos ver que todos los redondos son las pómez, ¿no? Mientras que acá están los líticos, un poco los líticos oscuros, los líticos un poco plomos, los líticos hidrotermalizados también. Cada lítico, cada pómez tiene una diferente interpretación, incluso nos hace pensar cómo ha sido la erupción volcánica, ¿no? Entonces nosotros vamos al campo, hacemos una serie de limpieza del afloramiento, este es un afloramiento justamente del depósito de caída, lo limpiamos, levantamos la columna, medimos espesores y muestreamos, pero caracterizamos también cada capa, cada estrato, ¿no? Y después realizamos trabajos de granulometría para poder determinar el tamaño de grano, ¿no? Diferentes parámetros, la mediana, desviación estándar, sorteo y demás, representados en histogramas, ¿no? Para que justamente esta granulometría nos permita saber más o menos cuán explosivo ha sido y cuán fragmentado ha estado este magma, ¿no? Ahora, nosotros en campo requerimos de una tabla, es bastante detallado la tefroestratigrafía que hacemos nosotros, tanto que tenemos que reconocer si es un clasto o una matriz soportada, cómo es el sorteo, si es pobre, por ejemplo, este sorteo es un poquito malo porque tenemos fragmentos grandes y pequeños, pero si tuviéramos fragmentos más homogéneos en tamaño, podrían ser un buen sorteo. Medimos los clastos, las dimensiones, las 3 dimensiones de las pómez y de los líticos, justamente para poder hallar la altura de la columna eruptiva. Medimos el espesor completo para poder realizar isópacas, ¿no? Y poder ver más o menos, incluso calcular el volumen. Vemos la gradación. Hay veces de que tenemos pómez grandes acá a la base y pómez pequeñas al techo. Entonces, eso nos hace pensar de cómo ha empezado bastante fuerte la erupción volcánica y fue disminuyendo, ¿no? La intensidad. Y de repente aparece una línea
de fragmentos líticos hidrotermalizados, digamos, de colores, como habíamos visto acá, de colores amarillos, rojizos. Eso nos hace pensar de que hubo una nueva inyección del magma y simplemente hizo que se arrancara todo como la roca hospedante que está al borde justamente del conducto del cráter, y eso es lo que jaló y es lo que está expresado, digamos, en eso, ¿no? Es un ejemplo que pongo. Después tenemos también estudios de componentry para poder determinar cuánto de porcentaje tenemos de juveniles o pomes o líticos frescos, ¿no? Líticos, accesorios, accidentales, porcentaje de cristales. Hay unas, por ejemplo, caídas que si uno ve, por ejemplo, aquí podemos ver de que es un clasto soportado, ¿no? No tenemos casi matriz fina, ni de ceniza, ni nada, pero hay unas caídas que sí tienen ceniza fina y justamente eso obedece a, incluso nosotros vemos en la mano microscópicamente que tienen cristales. Entonces estamos hablando de un magma totalmente fragmentado, ¿no? Bastante explosivo. Ahora, lo que, la forma que también nosotros estudiamos actualmente, les pongo por ejemplo a la ceniza del volcán Sabancaya del 2016, ¿no? Para esta ceniza se requieren hacer justamente todos esos estudios que les comentaba. Esta es una gráfica de granulometría, ¿no? Que requiere su tiempo para poder realizarla. Esta es una gráfica del componente, ¿no? Del conteo de componentes litológicos, como les comentaba, con las fechas de muestreo y demás. Y bueno, obviamente el instrumento para poder captar la ceniza y poder determinar el espesor o cuánto es el volumen más o menos diario, semanal, mensual, son los cenizómetros que están instalados en los volcanes alrededor por ejemplo, de Lubinas, de Sabancaya, ¿no? Y con eso podemos determinar todos estos parámetros. Ahora, también les comentaba sobre medir los espesores de cada caída de las tefras para poder generar nuestros mapas de isópacas, ¿no? Porque después vamos a poder ver hacia dónde más o menos el viento soplaba y hacia dónde están las cenizas, las pomes, hacia dónde han sido direccionadas, ¿no? Este es un ejemplo de un mapa de isópacas de la erupción del 2000, de 1600 del volcán Huayna Putina, ¿no? Y que incluso podemos ver de que hasta 0,01 metro ha llegado las cenizas, más o menos Ica, Lima. Estamos hablando de que han llegado 1 centímetro, menos de 1 milímetro. Entonces, pero se han ido más o menos por esta zona. Obviamente hemos tenido reportes de caídas de ceniza y la pilla de Pómez en el Océano Pacífico, porque ha sido una erupción bastante grande. Miren, otra vez tenemos un gráfico de un poco de la comparativa de cómo ha sido esta erupción volcánica del Huayna Putina a comparación de Lubinas del 2019. Y esta erupción del volcán Ubinas del 2019 incluso ha sido bastante llamativa, incluso los medios mostraban las noticias y las enormes fragmentos de más de 2, 3 centímetros que cayó en el poblado de Ubinas, pero aún así no se comparan a nada de lo que ocurrió en 1600 en Moquegua con este enorme volcán, ¿no? Bueno, también generamos mapas isomasas de la misma forma y obviamente mapas de afectación para poder ver más o menos en dónde han caído las cenizas y poder tener algunos planes de prevención y de mitigación de desastres, etcétera, ¿no? Entonces, justamente estos estudios de tefraestratigrafía nos permiten hallar volúmenes, la altura de la columna eruptiva, la masa total, la tasa de descarga de masa y por ende el índice de explosividad volcánica. Recordemos de que lo más importante para calcular este índice de explosividad volcánica es el volumen y la altura de la columna eruptiva. Bueno, con respecto a la ceniza volcánica, también tiene un gran efecto y riesgos a la salud, porque estamos hablando de que es magma pulverizado. Si uno ve al microscopio esta ceniza, vamos a ver bastantes vidrios, ¿no? Un aspecto vítreo, acá como podemos ver aquí con esquirlas y demás, y eso obviamente cuando pasan a las fosas nasales, o incluso puede provocar irritación cutánea, daños respiratorios, problemas en los pulmones, que quizás no se va a ver en un corto tiempo, quizás a la larga va a tener esas repercusiones, ¿no? Y eso es lo negativo que están pasando el poblado de Ubinas o incluso el Valle del Colca también, que al final, ustedes saben que para que un volcán cuando entre en erupción, lo más adecuado es que simplemente migren, que simplemente salgan de la ciudad, pero hay veces de que por cuestiones de dinero, de presupuesto, incluso es muy complicado hacer este tipo de actividades
a las autoridades. Entonces, se evalúa más o menos quiénes pueden quedarse todavía en las periferias mediales o distales del volcán y de alguna forma tienen que convivir con las cenizas, como lo está pasando el Valle del Colca, ¿no? Pero hay una cosa que quizás podamos tener en cuenta, de que si bien es cierta, la ceniza puede estar, digamos, imagínense que uno está en Chivay, ve el volcán Sabancaya que está a más de 12, 15 kilómetros y ve que hay ceniza encima de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos una nube, pero hay veces de que esa ceniza cae o simplemente esa ceniza es tan fina que simplemente está ahí suspendida, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta esos dos aspectos. Bueno, como han visto, hay bastantes cosas para hablar sobre las tefras, sobre las cenizas y las caídas. ¿Qué es lo que más se espera y es lo que más tenemos que lidiar con este peligro volcánico? Un segundo peligro volcánico tenemos los proyectiles balísticos. Y un ejemplo tenemos a esta imagen de la explosión del 2014 del volcán Obinas, que hizo de que esta actividad fue bastante fuerte, explosiva, que generó esas caídas de proyectiles balísticos en las laderas del volcán, ¿no? Eh, Favorablemente, estos proyectiles balísticos caen a uno, máximo 2, 3 kilómetros del mismo. Entonces, del mismo cráter. Entonces, no llegan, afortunadamente, a las poblaciones. Pero si llegaran, miren, por ejemplo, este es el cráter del volcán Ubinas y este es el cráter de impacto que generó justamente un balístico en la explosión en abril del 2014, ¿no? Casi 2 kilómetros de cráter. Bueno, esta es una imagen, quizás no se nota bien, pero es más grande, ¿ya? 5 metros de diámetros. Después, otro peligro que tenemos son las lajares. Esto creo que se ha escuchado mucho, siempre se escucha en las noticias que entró un lajar y demás. Creo que ya todos nosotros ya conocemos el término lajar, que se refiere justamente a un huaico, pero que al final es una mezcla de agua con material volcánico. Ese material volcánico puede ser cenizas, pomes, escorias, bloques balísticos, ¿no? Y demás. Y estamos hablando de que en toda zona que esté cercana a un volcán vamos a tener rocas volcánicas, desde milimétricas rocas a más grandes como bloques. Entonces, cuando llueve bastante en esas zonas, obviamente van a estar propensos a generarse estos lajares. Como podemos ver acá en la imagen del gráfico de las USGS, tenemos acá los lajares, ¿no? Que se generan aquí en la parte, siempre en las quebradas, en las partes altas del volcán. Esta es una imagen que siempre me gusta mostrar. Esta es en realidad es bastante triste lo que vemos aquí, porque hasta más o menos toda esta parte que estoy señalando estaba la población de Armero. Estamos hablando de más de 20.000 personas que fueron arrasadas justamente por un lajar en 1985. Y esto sucedió en la madrugada. Totalmente, fue un evento bastante rápido que no les permitió que escapen. Y ni siquiera fue como que un impacto directo del volcán Nevado de Ruiz, sino que el Nevado de Ruiz, que está incluso a más de 30 kilómetros de Cadermero, eh, estaba en erupción volcánica, hizo que su casquete de hielo simplemente se derritiera. Eso contribuyó a que el río creciera enormemente y pues desborde, ¿no? Desborde y se lleve toda la ciudad. A partir de este evento, los vulcanólogos como que han reflexionado y han tomado más en serio el uso, la utilidad de los mapas de peligros volcánicos, ¿no? Y ha hecho esto también lamentablemente, porque ha tenido que pasar esto para que las autoridades, ¿no? Y han empezado por Colombia, de que hagan caso justamente a los mapas o a las acciones, recomendaciones que brindan eh, los expertos en volcanología, ¿no? Después acá tenemos algunos lajares de Lubinas en 2016, ¿no? Y acá algunos lajares en Venezuela. Si bien en la avenida Venezuela en Arequipa, si bien es cierto, algunos discrepan con que si es lajar o es simplemente una inundación, porque uno que ve las quebradas va a ver que contiene bastante líquidos, pareciera que es solamente agua, ¿no? Pero es que estamos hablando de que el término lajar tiene una clasificación bastante grande, que puede ser incluso desde un hiperconcentrado, que tiene más cantidad de agua, hasta un debris flow, un flujo de escombros que tiene más líticos, más fragmentos, ¿no? Bueno, otro de los peligros, y creo que este es el más letal, son las corrientes de densidad piroclástica, ¿no? O PDCs también.
Estas corrientes que justamente se generan porque cuando sale la columna eruptiva, a veces es tan pesada, bastante volumétrica, que simplemente colapsa por gravedad, ¿no? Y puede generar este emplazamiento por todos los flancos del volcán. Miren más o menos, así es como se generan estas columnas ardientes. Estamos hablando de que estas columnas ardientes de flujos piroclásticos tienen temperaturas entre 700 a 900 grados centígrados y pueden viajar a 100, 200, 250 kilómetros por hora. Entonces, imagínense esta camionetita si se salvó, pues yo creo que no. Estamos hablando de que todo lo que pasó, lo que tiene a su paso, lo incinera al instante, como pasó en Vesubio, ¿no? Ahora que se ve en el museo Pompeya y cómo quedaron justamente las personas, ¿no? En la actividad que estaban haciendo en ese momento, simplemente fueron incinerados, ¿no? Y esos flujos piroclásticos enormes han pasado en el Misti. Esta es una imagen, miren, acá está la persona, la escala. Tenemos el flujo piroclástico de hace 2050 años del volcán Misti. Hay que recordar que el Misti, la última erupción pliniana más grande, sucedió justamente hace 2050 años, ¿no? Entonces sí es propenso para que puedan ocurrir. Y acá hay una serie de clasificaciones de flujos piroclásticos, ¿no? Que pueden ser incluso colapsos de domos, el boiling over, que son flujos que colapsan, ¿no? O pueden ser un blast, que son erupciones dirigidas, etcétera. Bueno, ese es un poco un mapa donde se muestran polígonos amarillos de justamente los flujos piroclásticos que han sido cartografiados por la erupción de hace 2000 años, ¿no? 2050 años. Y estos también tienen una serie de características, esos flujos piroclásticos, ¿no? E incluso acá están consideradas las ignimbritas. Hay que recordar de que las ignimbritas, o por ejemplo aquí en Arequipa, el sillar de Arequipa, ¿no? Es un flujo piroclástico, pero ¿cuál es la diferencia? De que estas ignimbritas, o bueno, el flujo piroclástico no ha provenido de un cráter, sino de una caldera. Un cráter puede llegar a 1 o 2 kilómetros máximo. Una caldera supera el diámetro de 10, 15 kilómetros, ¿no? Entonces tiene que ser bastante grande la boca que emita este material volcánico porque los volúmenes de estas ignimbritas son bastante grandes. Entonces, eso es lo que ocurrió justamente para el sillar de Arequipa, que si bien es cierto, el sillar de Arequipa no es del Misti, no es una roca emitida por el Misti, sino ni siquiera es del Chachani, es de un volcán que estaba antes del Chachani, hace más de 1.64 millones de años, ¿no? Y esas ignimbritas pueden estar soldadas cuando justamente uno ve, toca la ignimbrita y está bastante dura, compactada. En otras áreas de geología se usaría el término compacto, ¿no? Pero en vulcanología se usa el welded o soldamiento, ¿no? Y esto no soldado porque es más, está como que granulado, ¿no? Se puede rasgar y se puede desprender, ¿no? Ahora, acá hay un concepto clave también. Hay veces de que la ignimbrita es tan dura de que se puede confundir con un flujo de lava. Entonces hay que recordar de que una ignimbrita tiene que tener pomes y tiene que tener líticos, algo que no va a tener un flujo de lava. Y obviamente las fiambres, miren estas partes de aquí, estas son pomes aplastadas, ¿no? Que la textura es textura fiame. Tenemos después los flujos de lava. Los flujos de lava, que es lo menos frecuente, pero que si pudiera suceder en los volcanes del sur de Perú, que justamente son corrientes de flujos de lava incandescentes, que aquí en Perú serían un poco más viscosos, ¿no? Y que se dividen en lavas Pajoejoe y lavas AA, ¿no? Pajoejoe que tienen superficies más onduladas, rugosas, perdón, suaves, mientras que las AA son ya con superficies más rugosas, más angulosas y demás, ¿no? Esta reología de las lavas es por la composición química nomás de un flujo de lava. Y que un volcán puede emitir ambas, o una, o primero una y después la siguiente, es dependiendo. Y aquí en el volcán Sarasara, acá les muestro una imagen, tenemos un flujo de lava dacítica reciente. Bueno, reciente hace más de 15.000 años, pero este flujo de lava se caracteriza porque es el flujo de lava más extenso de todo el Perú. Yo les invito para que vean, busquen el volcán Sarasara de Google Earth, en el sector este van a ver ese flujo de lava bastante llamativo, bastante notorio a lo lejos. Y acá estas líneas punteadas justamente son los leves,
¿no? Lo que denominamos leves, las paredes, los bordes de los flujos de lava, así como un río, ¿no? Por otro lado, con respecto a las lavas, también tenemos los domos, que al final estos domos es la lava, pero es bastante viscosa, ¿no? Que ocurre con en magmas de composición intermedia ácida, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esta es una imagen del volcán Tixani, ¿no? Acá el Tixani antiguo, el Tixani un poco más joven, acá hay un domo, acá tenemos otro cráter, otro domo, ¿no? Y así es como se forman estos domos. A veces incluso en el cráter de los volcanes tenemos domos recientes. Uno de los ejemplos es el Sabancaya. Actualmente se ha registrado de que hay la noticia de un crecimiento de un domo, poco a poco está creciendo en el mismo cráter del Sabancaya, ¿no? Y justamente eso no es nada raro, simplemente es que está saliendo el magma poco a poco, ¿no? No de una forma tan explosiva como en otro tipo de volcanes. Después tenemos las avalanchas de escombros. Las avalanchas de escombros y el ejemplo más común son lo que ocurrió en el Santa Elena, en Estados Unidos, ¿no? En el monte Santa Elena, el cual en unos segundos se vino abajo todo un sector del volcán, ¿no? Y esto fue justamente porque hay veces de que el flanco de un volcán está tan inestable que al final hay una inyección magmática y pues se viene todo abajo. Y esto ha pasado también en el Pichu Pichu. Ustedes ven este volcán, ¿no? Todos lo conocemos aquí en Arequipa, ¿no? Este volcán está todo cascado. Hace parecer de que este volcán, si uno lo proyecta, hubiera sido más grande. Pero ¿qué ha pasado? Este volcán, estamos hablando de 4, 5, 6 millones de años, a diferencia del Misti que tiene 118.000 años, ¿ya? Aparentemente ha sido bastante grande y se ha ido desprendiendo. Y el hecho de que se vaya desprendiendo, ya sea porque es bastante viejo, quizás por el sistema hidrotermal, hecho que se desgaste las rocas, se pudran, y ha justamente emplazado estas avalanchas de escombro por todo el sector de Chihuahua, por todo este sector de Paucarpata, Mariano Melgar, y forme los hammocks también, ¿no? Y bueno, por último tenemos los peligros volcánicos por gases volcánicos, ¿no? Esto que se da frecuentemente, que pueden ser mezclas de agua, gases, dióxido de azufre, dióxido de carbono, y acá tenemos algunas imágenes de Lubinas, del Misti, ¿no? Donde más o menos se ven esos gases azules, gases blanquecinos, que eso nos muestra que un volcán también es otra incidencia de que un volcán es activo. Bueno, ya pasamos por esta primera parte, ahora procedo a pasar a la segunda parte que justamente les decía, es la aplicación de la geología, la teostratigrafía de los volcanes para la elaboración de mapas de peligros volcánicos. ¿Y qué es un mapa de peligros volcánicos? Justamente son mapas que muestran zonas propensas a ser afectadas por un determinado peligro volcánico. Y se van a expresar en tres colores, en una escala de peligrosidad. Alto peligro volcánico, que son pintados de rojo, el naranja, moderado peligro volcánico, y el amarillo, bajo peligro volcánico. Pero para poder realizar eso se requiere un estudio de geología bien segmentado, ¿no? Y justamente el uso de algunos programas de simulación al respecto, ¿no? Acá, estos mapas, ¿para qué sirven también? Sirven para el ordenamiento territorial, porque con estos mapas les llevamos a las autoridades y de alguna u otra forma les recomendamos de que la población pues no debe seguir invadiendo, bueno, construyendo sus casas cerca al volcán y menos en una zona de alto peligro volcánico. Y algo que quizás se muestra aquí y se pueden dar ustedes cuenta, todo este negro es el catastro urbano, ¿no? Entonces vemos de que todo lo que está pintado de rojo justamente son las quebradas, son los drenajes. O sea, es el río Chile, el río Andamayo, pero las otras quebradas que justamente pasan por toda la ciudad de Arequipa. Por eso es de que también, por esta distribución morfológica, es que Arequipa es considerada la tercera ciudad con mayor riesgo volcánico en el mundo, ¿no? Casi toda Arequipa está pintado de alguno u otro peligro volcánico, ¿no? Ahora, otra de las utilidades justamente es para establecer rutas de evacuación y sitios de refugio ante una posible erupción. Por ejemplo, en el Lubinas, en la crisis volcánica del 2014, se usaron mucho este tipo de mapas para poder reconocer hacia dónde los íbamos a llevar a la población y demás. Recordad de que Querapi, en el 2014, es un poblado que está más o menos a 4 kilómetros, 3, 4 kilómetros del volcán, tuvo que evacuar totalmente, ¿no?
Y para hacer este mapa de peligros volcánico, pues se requiere recopilación e interpretación de información, relatos históricos para conocer más o menos cada cuánto ha sido este tipo de erupciones volcánicas, solicitud al CENAMI para tener registros de vientos, de precipitaciones, necesitamos mapas satelitales, si se pueden, modelos de elevación digital de drones, con vuelos de dron, ¿no? Etcétera, para poder obtener curvas de nivel, bases cartográficas y demás, ¿no? Así como tenemos en esta imagen. Este, por ejemplo, es una imagen satelital de 2 metros de resolución, más o menos, que justamente nos ayudan para hacer este tipo de simulaciones de peligros volcánicos, ¿no? Ahora, es muy importante conocer la geología y la historia eruptiva del volcán Misti, ¿no? En este caso del volcán Misti, considerando de que hace rato hemos visto el mapa de peligros del volcán Misti, y si uno ve, más o menos tiene la misma distribución, los depósitos están yendo hacia el sur-oeste, ¿no? Acá están, por ejemplo, todo lo que está pintado de verde son flujos de lava, todo lo que está pintado, este es el cráter, ¿no? Todo lo que está pintado de rosado son flujos piroclásticos, todo lo que está pintado de amarillo son caídas de cenizas y demás. Entonces, eso nos ayuda, por ejemplo, a ver más o menos cuáles son las extensiones y los alcances de esos peligros volcánicos. ¿Y cómo se representan en el campo? De esta forma, ¿no? Por ejemplo, este es un afloramiento bastante bonito, ¿no? Acá en la escuela, camino a la escuela de policías en las faldas del volcán Chachani, ¿no? Pero que si bien es cierto, ahí están expuestos las caídas piroclásticas del Misti, ¿no? Acá podemos ver diferentes capas, diferentes erupciones volcánicas, ¿no? Y acá también tenemos una imagen de un flujo piroclástico bastante grande, ¿no? De más de 30 metros de espesor. Y acá tenemos una columna tefloestratigráfica justamente con la erupción, o bueno, la evolución del volcán Misti desde su formación. Para eso también estamos, los trabajos de tefloestratigrafía requieren hacer un estudio bastante minucioso de cada caída, como habíamos visto, ¿no? Entonces, algunos estudios que se están realizando este año están considerándose que en los últimos 35.000 años el volcán Misti ha tenido erupciones explosivas de al menos, más o menos 20 a 22 el explosivo, ¿no? Otra de las áreas volcánicas que justamente nos encargamos los vulcanólogos es la de petrografía volcánica. Nosotros con la muestra, con la pómez, la roca de domo, la lava, lo mandamos al laboratorio y justamente realizamos las secciones delgadas para poder ver en el microscopio cuál es el ensamble mineralógico, ¿no? Para poder ver qué minerales han crecido y en base a eso poder tener más o menos el nivel de explosividad volcánica y cómo serían en futuras erupciones volcánicas, ¿no? Y también algunos diagramas geoquímicos, químicos, para poder determinar la composición química de la misma. Entonces se tiene todo ese estudio de laboratorio. Para los mapas de peligro se tienen que tener en cuenta varios motivos. Es decir, ¿qué es lo que se espera? ¿No? Por ejemplo, si tuviéramos una erupción con un escenario eruptivo bajo a moderado en el Ubinas, ¿qué se esperaría? Que vean caídas de ceniza. Recuerdan que es lo más común. Proyectiles balísticos, lajares y gases volcánicos. Y si fuera una erupción más grande, ¿qué se esperaría además? Incluso se podría esperar hasta los flujos piroclásticos, el peligro volcánico más letal. Un ejemplo, el Misti. El Misti tiene, digamos, cuatro escenarios eruptivos. El primer escenario, vulcaniana. Se recuerdan, ¿no? El tipo de erupción vulcaniana que se produce en cada más o menos 500 años. La última erupción parecida ha sido en 1440, que tuvo columnas eruptivas de hasta 5 o 10 kilómetros de altura, ¿no? Después tenemos la subpliniana y tenemos la pliniana como la que ocurrió en el Misti hace 2050 años. Y este tipo de erupciones sí se producen cada 2000 a 4000 años. Pero tenemos otro escenario eruptivo. ¿Se recuerdan que les comentaba de que no es muy común aquí en el Perú que ven un poquito cómo está formado el sustrato de cada volcán del edificio volcánico? Son lavas bastante viscosas. Miren esta imagen a la derecha, todo esto verde que está cartografiado, pintado, son lavas. Pero entonces estamos hablando de que la formación de este volcán emitió
lavas bastante viscosos que llegaron incluso hasta los 10 kilómetros aproximadamente. Miren, acá tenemos dataciones de hace 112.000 años, de 49.000 años, ¿no? Pero como se comenta, ¿no? Es poca la posibilidad de recurrencia, ¿no? La última ocurrió hace 40.000 años en el volcán Misti, pero no se descarta la posibilidad. Entonces, ahí tenemos una imagen donde se muestran todos los mapas de peligros que ya se ha realizado, Ingemet lo ha realizado, ¿no? Del Ubinas, del Sabancaya, del Tutupaca, del Misi, del Tixani, del Yucamani, que justamente estos tienen asesoría y verificación con otros observatorios vulcanológicos, ¿no? Y que obviamente se planea realizar para los otros mapas, para los otros volcanes, ¿no? Como el Huayna Putina, el, el Sarasara, que también ya lo tenemos, o etcétera, ¿no? El Casiri, el Purupuruni. Entonces, otra de las cosas que podemos hablar de los mapas de peligros, por ejemplo, es de que en la parte superior de esos mapas de peligros que se presentan en formatos A0, ¿no? Tenemos el mapa proximal o mapa de multipeligros, donde acá están todos los peligros que pueden ser afectados, en este caso la ciudad de Arequipa. Pero en la parte inferior tenemos mapas de peligro por un peligro en específico. En este caso, caídas de ceniza, por ejemplo, ante una erupción de magnitud baja y de magnitud más grande. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que nosotros podemos ver de que aquí, aunque sea una erupción de magnitud baja, toda la ciudad de Arequipa está totalmente cubierta, estaría cubierta con cenizas. Incluso hasta Uchumayo, hasta la mina de Cerro Verde, estaría cubierta con, o sería catalogada como una zona de moderado peligro volcánico por caídas de ceniza. Estamos hablando de que, imagínense que el volcán Misti simplemente erupcionara o tuviera una columna eruptiva de 3 5 kilómetros, sería un caos totalmente para la ciudad de Arequipa. Estamos hablando de que lo primero que se contaminaría serían las fuentes de agua, la represa de Aguada Blanca, ¿no? Y después, imagínense ya que Arequipa sería afectada más porque ahora está 2, 3 kilómetros, también podrían ser afectados el valle de, 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 de Chivay, ¿no? El valle del Colca, el Ubinas también, ¿no? Y esto es lo que pasa con las cenizas. Y bueno, también se hago una invitación para poder iros del volcán Misti y del volcán regresar al Geodé y van a ver esos mapas de peligro que les he explicado, pero en una plataforma de Google Earth donde pueden, ¿no? Ver en 360 grados más o menos. Y aparte que está actualizada en todos los hospitales y todos los centros de salud, los colegios, ¿no? Para poder ver más o menos en dónde está ubicado un determinado colegio, un determinado centro de salud volcánico. Y para esta, otra de las partes, en los geoquímicos, son justamente monitoreo multidisciplinario, monitoreo a tiempo real de un volcán. Por ejemplo, un vulcanólogo también puede realizar un muestreo químico de gases, ¿no? Utilizan aparatos DOAS para poder determinar cuánto en los gases que salen, a veces que son invisibles incluso, estamos hablando de dióxido de azufre, dióxido de carbono, hacia dónde están dirigiéndose, y más o menos eso les ayuda para poder ver en qué nivel de actividad eruptiva se encuentra un determinado macizo, ¿no? Hidroquímica, cuando se requieren hacer algunas tomas de muestras de aguas, ¿no? Manantiales, fuentes termales, sismo volcánico, que hay que recordar de que un volcán, por ejemplo, ahorita el Misti ha tenido bastantes sismos hoy día, pero ninguno los hemos sentido. Estamos hablando de sismos imperceptibles para nosotros, pero que esos sismos muy pequeños son detectados justamente por los sismógrafos. Y eso hace que más o menos nosotros tenemos un registro si hay algo anómalo o no. No la deformación, porque cuando el magma comienza a salir o pretende salir a la superficie, va a ser de que de alguna u otra forma el edificio volcánico se puede inflar. Y cuando salga todo ese material, y sea expulsada a la superficie, se va a desinflar. Entonces, todas esas cosas lo miden la deformación con unos GPS, con LiDARs, etcétera, ¿no?
También tener en cuenta el uso de los sensores remotos, ¿no? Para poder ver, monitorear hacia dónde ha caído la ceniza, o incluso a veces poder ver si hay un punto anómalo, una anomalía térmica en el cráter del volcán, para ver algo que nosotros no lo podemos ver, pero quizás de los satélites sí lo pueden reconocer, ¿no? Y los monitoreo de tefras o monitoreo de caídas de ceniza, como estábamos viendo con el uso de los cenizómetros, y también con algunos programas de dispersión de caída de cenizas para poder hacer los reportes de monitoreo, para ver hacia dónde va a caer la ceniza en estas próximas horas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y así es donde así muestra, más o menos, por ejemplo, ese es para 2021, ¿no? Entonces, te muestra ahí una animación hacia dónde más o menos va a caer y cuánto va a caer. Y entonces lo que nosotros vemos en las pantallas, y esto ustedes pueden ingresar a la página web de Ingemet y pueden observar las imágenes a tiempo real, justamente de las cámaras instaladas alrededor de los volcanes de Mitsi, el Sabancay, el Lubinas, el Casir, el Tutupaca, ¿no? Ahí todo ello, las sísmicas también, pueden ver más o menos estas alturas de emisiones, hasta donde más o menos ha sido. Hay que recordar que actualmente cada 20, 25. Entonces ingresen ustedes justamente a tener información al respecto. Y como vieron, en realidad es una parte de lo que pueden hacer profesionales que pueden dedicarse a geólogo, un geoquímico, son diferentes a estudiar y monitorear un volcán, porque al final estos volcanes siempre han estado desde que se formó la Tierra y van a estar siempre presentes. Hay que saber nomás cómo conocer a uno de ellos, saber en qué momento hay que evacuar y al final tratar de convivir con la naturaleza, ¿no? Y hacer de que ustedes saben los peligros, siempre van a estar inertes ahí en la naturaleza, pero no dejemos de que estos peligros tengan o se conviertan en desastres por simplemente algún mal manejo o algo que se nos pase desapercibidos, ¿no? Y justamente tratemos de disminuir este riesgo volcánico, ¿no? Al final, tratando de ya no evitar en las zonas proximales de los volcanes y demás. Bueno, eso es un poco como reflexión y si tienen alguna pregunta que me la hagan saber, estoy dispuesto a poder responder. ¿No? Entonces, bueno, creo que tenemos ya. Ahí sí A la ver, puede leer, díganmelo, ingeniero, o también por se la favor. puedo leer. Ya, bueno, nos dice, muy buenas noches, ingeniero y sala. Magnífica presentación. Ingeniero, tengo una pregunta muy aparte de tener los planos de riesgos y el conocimiento que pueda darse en una erupción volcánica. ¿Estamos preparados, la población de Arequipa, para una evacuación? Si se ha realizado un simulacro, cómo lograr concientizar más a la población? Sí, esa es otra cara que tiene la volcán. Arequipa, lo más un poquito triste, deprimente, es que seguimos siendo la tercera ciudad con mayor riesgo volcánico del mundo. Y no vamos a dejarlo de ser si de alguna u otra forma paramos este crecimiento, esta expansión hacia las periferias, a la zona del volcán, ¿no? Entonces, en Arequipa se han hecho bastantes trabajos, Ingemet u otras instituciones también competentes con el estudio y monitoreo de volcanes, justamente con otras entidades como es ADRA, PREDE, CENEPRED, el mismo INDECI, se han hecho una serie de actividades, charlas, para poder de alguna u otra forma, primero, hacer que la población arequipeña conozca la geología y a qué está expuesto todos los días, habiendo tan cerca un campo, ¿no? Pero es bastante explosivo y bastante peligroso, incluso más peligroso que otros volcanes que tenemos como vecinos, como que tiene el místico como vecinos, ¿no?
tan cerca de un volcán, utilizar bien o empezar a utilizar estos mapas de peligros volcánicos para cuando planifiquen realizar una construcción, un negocio, etcétera, ¿no? Y obviamente las personas que están en una zona de alto peligro volcánico es difícil de que las autoridades les brinden una casa y demás, mientras el volcán esté de alguna forma tranquilo, no inactivo, no durmiente, sino un poco tranquilo, ¿no? Entonces, hacemos entender a la población que está en zona de alto peligro volcánico que sean los primeros en evacuar. En algún momento, espero que no pase pronto, nosotros como investigadores vamos a dar una alerta de que hay que evacuar, pues, y tienen que cada municipalidad aplicar sus planes de contingencia para que lo hagan de forma ordenada, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se han hecho también son simulacros. Se han hecho simulacros por erupción volcánica. Es muy diferente a un simulacro por sismo. Un simulacro por sismo, ¿no? Que uno sabe, dura un minuto, unos segundos, uno va, sale del edificio, sale de su casa, se reúne en un punto, una zona segura, ¿no? Espera que pasen el sismo y de ahí regresan. Con respecto a los volcanes, es totalmente diferente, porque estamos hablando de que si este volcán Misti emitiera una columna eruptiva, toda la ciudad de Arequipa estaría expuesta a caídas de ceniza. Entonces, habría que evaluar qué zonas tendrían que evacuarse. Definitivamente, hasta que todo el proceso eruptivo pase. Entonces, ante eso hemos hecho en Miraflores, en Alto Selva Alegre, unos simulacros, pero hemos hecho con poblaciones bastante reducidas, bastante pequeñas, 100, 200 personas. Imagínense, son 1.300.000 personas que tenemos ahí, pero es una labor que tenemos, ¿no? De acá al futuro, seguir trabajando con estas instituciones, pero lo que más rescato aquí es que quizás nosotros como ustedes como estudiantes, profesionales, maestros, docentes, los que estén en la sala, pues nuestro chip no se pueda cambiar del todo. Entonces nuestras esperanzas están en los jóvenes, en la educación de los jóvenes, justamente para que los niños, ¿no? Los que están en los colegios, asimilen esto, que le tengan respeto y sepan qué es convivir al lado de un volcán, y justamente que ellos mismos explayan o difundan esto en todas las familias. Entonces es algo que incluso ya le hemos propuesto con ADRA-PREDES, con estas ONGs que nos ayuden para implementar esta currícula de riesgo volcánico, ¿no? Y todo, digamos, todo este tema de charla que hemos tenido esta noche y que los impartan en las escuelas, en los colegios, ¿no? Y que lo tengan en cuenta. En otros países lo tienen y son más y tienen mayor preparación en esto de riesgos volcánicos. Entonces, esto hay que tomarlo muy en serio y agradezco esa pregunta para poder haber explicado todos estos puntos, ¿no? Listo, ingeniero. Ahora continuamos. Tenemos otra pregunta de Oscar Enrique Pacheco, que nos dice, buenas noches, ingeniero. Buena presentación. Una pregunta. ¿Los gases nocivos como el ácido sulfídrico H2S solo se encuentran en el cráter del volcán o se pueden dispersar como las cenizas? Bien, una buena pregunta. En realidad, si se han dado cuenta, a ver, lo voy a ver rápidamente. Gases. Primero, porque estos gases no salen o no ocupan grandes extensiones alejados de un volcán. Estamos hablando de que vamos a tenerlos presentes a 1, 2, máximo 3 kilómetros del mismo, ¿no? Algunos van a ser invisibles, o algunos van a ser visibles de diferentes colores y demás, y que al final estas relaciones entre dióxido de azufre y dióxido de carbono nos van a determinar dónde más o menos está el magma, porque estamos hablando de que el gas sale antes que salga el magma, que salga la ceniza, que salgan los fragmentos, los balísticos, etcétera. Entonces, esos gases, esas relaciones de diferentes gases, nos van a dar como que el indicio, nos van a decir, ya, está cerca de salir el magma y demás, ¿no? Entonces, esto es totalmente diferente a las caídas de ceniza que pueden llegar a extensiones kilométricas, ¿no? Esto más que todo se quedan en sectores proximales y demás. Entonces, de alguna u otra forma no representan un peligro a la población, más lo utilizamos para poder determinar como una técnica de monitoreo,
¿no? Obviamente, cuando estamos hablando de un volcán activo, pues no se recomienda estar dentro de los cuantos, 5, 6 kilómetros, porque más o menos sí se va a sentir un poco estos gases, ¿no? Entonces, lo más adecuado es después, a nuestro caso nos ha pasado, ¿no? Hemos estado por cuestiones de monitoreo, estudio de los volcanes, no incluso hemos podido, no se veía nada el dióxido de azufre, pero simplemente ya estábamos un poco contaminados y tuvimos que tomar algo, leche y demás para poder botar eso, todos esos gases, ¿no? Pero estamos hablando de lugares muy, muy cercanos al cráter, ¿no? Algo que no va a pasar la población. Sí, ingeniero. Listo, ahora tenemos una mano levantada del compañero Steven. Steven, si puedes encender tu micro. Sí. Sí. ¿Qué tal, ingeniero? Y a todos los presentes, buenas noches. Bueno, mi duda es si a través de los estudios químicos de las tefras o productos explosivos, sobre todo, se puede saber exactamente la composición de la cámara magmática que le dio origen a estos productos. Ya. Es una pregunta bastante interesante. Mira, a ver, acá tengo. Ya. El, Primero, un volcán puede tener dos o varias cámaras magmáticas. Y en esa cámara magmática puede tener una cámara principal y en sectores un poco más superficiales pueden tener incluso mini cámaras o unas bolsonadas de magma, ¿no? Y en esa misma bolsonada puede que vea un magma más básico, más basáltico, en otro lado puede tener un magma más félsico, más dacítico. Entonces, lo que nosotros hacemos es cuando sale este magma a la superficie, realizamos el muestreo justamente de la POMES y por el estudios de ICP-MS, determinar los elementos mayores, los elementos menores, los elementos trazas, pero también hacer estos diagramas TAS, ¿no? No lo encuentro la ya. Estos diagramas para poder determinar la concentración de sílice con el sodio y el potasio, ¿no? El porcentaje en peso, y poder determinar si está en una zona dacítica, andesítica, riolítica. Pero esto vamos a poder hacerlo siempre y cuando tenemos esas rocas en superficie. Entonces, es muy importante la labor de un vulcanólogo que en una misma caída, un mismo estrato, puede tener incluso dos tipos de pomes. Puede tener una pomes andesítica y puede tener una pomes dacítica. Y eso lo vamos siempre y cuando ver tratando de ser bien minuciosos. Agarramos la pomes, la partimos con la picota y ver, espera, esta pomes tiene más vesículas, la otra tiene más fibras. Definitivamente son diferentes pomes. Entonces, con eso, más o menos, vamos a poder determinar qué magmas tenemos alojados en la cámara magmática, ¿no? Eh, pero como te comento, siempre y cuando lo tengamos en superficie. Hay otros estudios que se realizan, por ejemplo, para, digamos, con cristales, con sanidina, con biotita, complejidad, menos tipo de magma, pero eso nos determina la profundidad a la cual está la cámara magmática, ¿no? Pero eso es ya otra cosa. Lo que me comentas de la composición química, netamente tenemos que esperar que salga a la superficie y hacer lo que te dije, ¿no? Y hay que ser bien minuciosos en el estudio de la POMES. Gracias, ingeniero. Y bueno, aprovechando, tenía otra duda si un evento sísmico podría reactivar un volcán o desencadenar erupciones o, bueno, sí, eventos explosivos o efusivos. Ya, es una pregunta que siempre lo hacen y en realidad no es del todo resuelta, ¿no? Pero aprovechan decirte una experiencia. En el 2001, cuando hubo el terremoto de Arequipa, fue bastante fuerte, pero lo característico es que todos volteamos a ver al Misti, porque teníamos miedo de que entre en erupción. Entonces, definitivamente, un sismo, un terremoto, no va a hacer que se reactive un volcán, ¿no? Pero sí lo que puede hacer es de que si un volcán tiene un magma en ascenso,
puede ayudarlo a que salga más rápido. En el MISTI. En el MISTI estamos hablando de que no hay magma en ascenso. El único que tenemos magma en ascenso hasta ahora es el Sabancaya. Si hubiera un terremoto cerca del volcán Sabancaya, ahí sí haría que quizás las columnas eruptivas, así después del sismo, sean mucho más grandes, sea más explosivo, ¿no? Pero esto no. Definitivamente un sismo no va a generar así una erupción volcánica así de la nada, en un volcán que está totalmente tranquilo o inactivo, ¿no? Y otra de las cosas, aprovechando a comentar ahora, es de que tenemos a volcanes, por ejemplo, al Misti, tenemos al Chachane y al Pichu Pichu. Están de alguna forma, son vecinos, están bastante cerca, pero solito. Cada volcán tiene su diferente comportamiento. Si entra en erupción el volcán Misti, eso no quiere decir que el Chachane y el Pichu Pichu entrarán en erupción. Por más de que vean sismos y demás. Cada uno tiene su cámara magmática, cada uno tiene su sistema hidrotermal, su sistema magmático diferente, ¿no? Listo, ingeniero, muchas gracias. Ok. Listo, ingeniero. Continuamos. También tenemos, sigue dos preguntas. Uno del compañero Miguel Ángel Flores Choque, que dice: ingeniero, buenas noches. La presentación estuvo muy interesante. Mi pregunta es, en las secciones delgadas que se realizan, ¿qué podría indicar la presencia de un alto contenido de micas para una próxima erupción? ¿O qué otros minerales se toman en medio de las secciones delgadas? Miren, por ejemplo, acá lo que estoy proyectando, estas secciones delgadas, en este caso es del volcán Sarasara, ya tenemos reconocidos algunos anfíboles, algunas plagioclasas, acá tenemos algunas biotitas, ¿no? Entonces, esto primero nos va a permitir determinar el ensamble mineralógico. Si encontramos biotitas, estamos hablando de que ha sido un magma más rico en gases, más riolítico, más félsico, es decir, más explosivo. Si encontramos más andesitas, encontramos más anfíboles, piroxenos, estamos hablando de un magma menos explosivo, quizás un poco más fluido, ¿no? Más basáltico. Entonces, en una primera instancia, ese ensamble o esos cristales, el encontrar esos determinados cristales nos va a determinar eso. Otra segunda cosa también habría que ver si hay algunas texturas de desequilibrio. Por ejemplo, si tenemos estas texturas en sieve, si tenemos o algunas plagioclasas sonadas, eso nos va a determinar qué ha estado ahí en la profundidad del volcán que haya podido tener ese desequilibrio. Y también esto nos puede determinar que a veces se mezclan dos cristales. Podemos tener, acá no se muestra, pero podemos tener una biotita y podemos tener incrustaciones de anfíbol, porque estamos hablando de que había una nueva inyección magmática y está asimilándose, está como que mezclándose. Ese, por ejemplo, es el caso de la erupción del 2050 del volcán Misti. Cuando ustedes vean, vayan al campo en el volcán Misti a reconocer esa erupción, van a ver que tenemos hasta tres tipos de pomes con respecto a colores. Hay unas color chocolate, color marrón, plomo, y unas más color un poquito más blanco, gris, blanquecino. Entonces, aparentemente esa ha sido una inyección de un nuevo magma y diferentes contraponiéndose o incluso incrustándose un cristal sobre otro, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características que vamos a ir viendo, por eso es de que es muy importante el caracterizar una muestra y verlas en secciones delgadas y demás, ¿no? Y se van a ver muchas cosas más, ¿no? Incluso hay veces de que vamos a ver cristales un poco destruidos porque igual ha habido una perturbación magmática o quizás un magma que ha ocupado más rápido, más fuerte una bolsonada magmática, ¿no? Y eso ha hecho que se destruyan, etcétera, ¿no? Eso es una de las cosas que podemos ver. Listo, ingeniero. Ahora continuamos. Tenemos otra pregunta de la compañera Analí Mariana Aguilar Meneses, que nos pregunta: ingeniero, uno, como recién egresados, caso que estemos postulando a unas prácticas en el área de riesgos,
¿Qué capacidades debemos tener para poder dedicarnos en el área de riesgos geológicos? Ya, bien. Bueno, el peligro volcánico es uno de los tantos peligros geológicos que tenemos en la naturaleza. Y por ende, uno sabe, cuando es este peligro involucra vulnerabilidad, involucra exposición, se convierte en riesgo. Por ende, es la frase de mitigar los riesgos geológicos, disminuir el riesgo, disminuir la exposición, disminuir la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, un colega, geólogo, geofísico, ingeniero ambiental, cualquier especialista que se encargue del estudio de las ciencias de la Tierra, primero necesita entender justamente eso, las redes, ver el panorama, afloramientos de rocas diversas de colores, texturas que tengamos, para poder interpretar qué ha pasado en el pasado, qué ha pasado o qué es lo que pasaría en el pasado. Primero eso. Segundo, justamente tener esa concientización y generarse esas preguntas de pensar, por ejemplo, ¿cómo tenemos una ciudad tan grande a pies de un volcán tan explosivo? ¿Cómo es posible de que el volcán Ubina sea tan explosivo y la población de Ubina siga estando ahí, ¿no? ¿Cómo así el volcán Sabancaya está en erupción y tengamos el Valle del Colca ahí que hacen, de alguna forma conviven con las cenizas? Entonces, generarse esas preguntas hacen de que se despierte ese pensamiento, ¿no? Justamente de combatir o mitigar esos riesgos geológicos. Entonces, yo pienso que uno por el lado técnico, ¿no? Y otro por el lado un poco más cognitivas, ¿cómo podría uno contribuir para justamente disminuir estos riesgos volcánicos, estos riesgos geológicos? Mapas, charlas, esto que les comentaba, comunicación con comunidades, ¿no? O buscar otra metodología. ¿Para qué? El objetivo principal es concientizar a la población y convencerlas también. Y bueno, uno recién egresado que tenga todos estos conceptos, que maneje conceptos de riesgos que lo puede encontrar también en CENEPRED, en las municipalidades, en las áreas de gestión de riesgo de desastres, ¿no? O en las mismas ONGs de ADRA, PREDES, instituciones técnico especializadas como el IGMET, el IGP, todo eso va a sumar a que ya tengan ese perfil preparado. Y uno puede desenvolverse cuando se egresa de la universidad, ya sea en las entidades que les he comentado o también en las mismas municipalidades que siempre se necesitan de colegas que se dediquen justamente, o un grupo de colegas que se dediquen a la gestión de riesgo geológico de desastres, ¿no? Y demás. Sí, ingeniero. Bueno, ahora tenemos una última pregunta del compañero Brian André Ortiz Benavente. Ingeniero, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre líticos accidentales y juveniles? Ujú. Los líticos juveniles, a ver, vamos a poner, si tenemos una imagen aquí, a ver un momento. A ver, ya, no se ve bien, pero bueno, acá los líticos juveniles, acá como se puede apreciar, las barras azules son juveniles y los accidentales son los un poco azul, un poco, bueno, morados, ¿no? Y es que en un magma, en una ceniza fresca, en una ceniza que justamente ha sido emitida, en este caso por el Sabancaya, todo el material volcánico, junto con la pómez, es material juvenil. Esos líticos, que netamente es el magma que sale de la profundidad, es el material juvenil, los líticos juveniles, la pómez. Entonces, material juvenil es lo mismo que decir líticos frescos, líticos juveniles, pómez. Y los accidentales son los que justamente se encuentran en las paredes en este caso, del cráter, de la chimenea, y que al final, al momento de que el magma sale, ¿no? Puede jalar un poco. Esos accidentales no necesariamente pueden ser rocas volcánicas, pueden ser rocas intrusivas, pueden ser rocas metamórficas, sedimentarias, etcétera, ¿no? Y que simplemente un poco se
revolvientes que han ido asimilándose al momento de salir hacia la superficie, ¿no? Bueno, eso más o menos es la diferencia, ¿no? Listo, ingeniero. Creo que esas son todas las preguntas. Bueno, tenemos una mano levantada del compañero Roberto. Roberto, puedes encender tu micro. Ingeniero, excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cómo se realizan o medición de gases, tener en cuenta para la obtención, para la mejor obtención, ¿no?, de los gases que son emitidos desde la fuente volcánica hacia la superficie? Bueno, primero comentar de que gases volcánicos, ¿no? Quizás algunos químicos, ingenieros químicos pueden resolver bien esta pregunta, pero les puedo comentar que para monitorear los gases volcánicos se utilizan, por ejemplo, los DOAs. Los DOAs que al final tienen un aparato que mide, cuantifica más o menos cuánto es lo que emite el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, un volcán. Esos DOAs pueden estar de forma estacional, pueden estar de forma móvil, ¿no? Uno puede ir con la camioneta, por ejemplo, o con el vehículo que vamos a muestrear alrededor de todo el volcán para poder captar y calcular esa columna eruptiva, más o menos hacia dónde se dirige, porque dependiendo de la dirección del viento. Lo malo es eso, ¿no? Para las técnicas de muestreo de gases volcánicos es de que no siempre va a estar en una dirección, va a depender mucho del viento. Entonces, por eso es de que hay unos que van a estar en estaciones fijas y hay otros que van a estar en lados móviles, ¿no? Y al final ahí nos van a determinar algunas relaciones de justamente estos gases, dióxido de azufre, dióxido de carbono, y vamos a obtener campanas, umbrales, gráficos, y con esas que se miden toneladas, ¿no? Toneladas métricas, esa es la unidad, ya vamos a cuantificar más o menos esos gases. Hay otras medidas también para hacer con otros equipos, pero lo más usado son los DOAs. Incluso ahora también hay las veces colocan DOAs bastante con la primera vuelta a todo el volcán, ¿no? Sino simplemente el dron va a comenzar a ir por toda la columna eruptiva, por toda la columna donde están los gases, y va a poder tener esa medida y regresar otra vez al campo y poder ya procesar esa información, ¿no? Esas son una de las tantas técnicas que se hacen con el muestreo de gases, ¿no? Perfecto, ingeniero. Bueno, creo que son todas las preguntas. Ingeniero, yo también tenía una pregunta. Activo. Ok. Un volcán activo, como comentaba, es un volcán que ha tenido erupciones, una o más erupciones en los últimos 10.000 años, en época holocénica. Pero un volcán potencialmente activo necesariamente ha tenido una erupción en el Pleistoceno, por ejemplo, en el Pleistoceno o en el Holoceno, ¿no? Un poco no es tan marcada la diferencia entre un activo y potencialmente activo. Quizás es por la frecuencia. Un potencialmente activo es que simplemente ha tenido o hay la confirmación de que ha habido, aunque sea una erupción en el tiempo holocénico, mientras que un volcán activo, ¿no? Ha tenido varias erupciones recurrentes, incluso en tiempos históricos. Estamos hablando de las últimas décadas, ¿no? Más o menos eso es. No es una diferencia bien arraigada. Por ejemplo, el volcán Sarasara. El volcán Sarasara es considerado volcán potencialmente activo, ¿ya? Y su última erupción ha sido hace 15.000 años, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, el volcán Miste, que ha tenido un montón de erupciones, más de 20 erupciones, es un volcán activo, ¿no? Entonces, a diferencia, sí, de un volcán inactivo, como por ejemplo el Pichu Pichu, que simplemente es un volcán que no tiene cámara magmática, que no tiene sistema magmático, nada, y que simplemente no va a entrar en erupción. Eso es, ¿no? Entonces, el potencialmente activo, como acá lo menciona también en la gráfica, se considera ya más del Pleistoceno. Sí, ingeniero. También aprovechando, ingeniero, tenía otra pregunta.
era sobre la diferencia, ¿no? Sobre un mapa de riesgo volcánico y un mapa de peligro volcánico. ¿Son diferentes o tal vez son lo mismo? Sí, es totalmente diferente. A ver, vamos a ponerlo aquí el mapa de peligros. No tengo una imagen de mapa de riesgos, pero netamente acá el mapa de peligros muestra las zonas, las áreas afectadas ante un peligro volcánico en específico, ¿ya? Y el mapa de riesgos, como comentaba, riesgo ya involucra exposición. Exposición, es decir, más o menos la ubicación de un determinado, una infraestructura determinada, hacia donde más o menos está ubicada dentro de un área volcánica o un área que tiene rocas volcánicas. Vulnerabilidad, que ya tome en cuenta los daños que puedan suceder, daños, estamos hablando de daños de infraestructura, pérdidas humanas, estamos hablando de presupuesto asignado, presupuesto que se pueda gastar o perdido, ¿no? Y justamente eso hace de que sume a un mapa de riesgos volcánicos. Es decir, que un mapa de riesgos ya va a mostrar, incluso por manzanas o incluso por áreas grandes, más o menos, la afectación considerando ello, la vulnerabilidad, la exposición, ¿no? Los daños de infraestructura y demás. Después, al final, esos mapas nos van a ayudar a ser más resilientes, ¿no? Que simplemente es la capacidad justamente para superar este riesgo volcánico. Entonces, estos mapas, si quieren verlos ustedes, les invito a los mapas de riesgos, pueden entrar al SIGRID, ¿no? Y ahí el CENEPRED maneja mucho estos mapas de riesgos, ¿no? Incluso pueden ser de riesgos por inundación, por sequías, por incendios, por varios peligros volcánicos. Cabe resaltar de que en Arequipa todavía no tenemos un mapa de riesgo volcánico aún, pero si quieren ver un mapa de riesgo volcánico aquí en el Perú, tenemos un EVAR más o menos, una evaluación de riesgo volcánico, donde se presentan algunos mapas de riesgos en el volcán Ubinas, que realizamos con Ingemed, con PREDES en el 2014, ¿no? Para que lo puedan revisar con CENEPRED también. Y eso más o menos es la diferencia. Entonces, solo recalcar de que nosotros aquí como INGEMED realizamos mapas de peligros volcánicos y que al final estos mapas o el peligro volcánico de riesgo que contienen vulnerabilidad, presupuesto, exposición y demás, eso sí se puede reducir, ¿no? Listo, ingeniero, muchas gracias. Más clara ya. Bueno, creo que ya son todas las preguntas, ingeniero.